Hola, sean todos bienvenidos a un capítulo más de vidasprestadas.net y con Duni nos quedó un tema realmente ya que teníamos que hablarlo, que lo hemos hablado entre chicas, sí, pero no realmente desde el sentir, ¿ya? Primero, antes mismo de empezar, voy a darle paso a Duni. Qué maleducada que soy. Duni, saluda a tus oyentes, por favor. Hola a todos, es nuevamente un gusto poder compartir este espacio contigo, Nati. Me presento nuevamente, soy Dunia Coronel, soy licenciada en Educación Especial, tengo 26 años y muchísimas gracias. Es un gusto para mí compartir mi experiencia, mis ideas, mis opiniones y espero poder ayudar con esto a demás personas. Claro que sí. Recuerden que todo lo hablado va a ser basado en nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro pensamiento. Y más que nada es para esto, estos espacios, para poder compartir muchas cosas que atravesamos, pero que los vivimos súper solitos. Lo más callado y que saben decir que nadie se entere. Es como el secreto de Estado prácticamente. Hoy vamos a hablar sobre los filtros de la belleza. A las mujeres se nos cuestiona más cómo nos vemos físicamente antes que a los hombres. Y realmente eso es un tema que creo que la gran mayoría de mujeres les tienen una controversia y dicotomía con lo que sienten con lo que hacen. Por ejemplo, Duni, a lo que vamos a ir hablando, vamos a hacerlo por etapas. Vamos desde la niñez. Vamos desde ahí ya. Desde nuestros pequeños conocimientos que ahora recordamos, es de, por ejemplo, de niña a adolescente. Obviamente hay un sinfín de cambios físicos, hormonales, eh, emocionales también. ¿Alguien de tu familia conversó de todos esos cambios que ibas a vivir? ¿Se sentaron contigo a decir, Duni, vas a tener estos cambios, te vas a tal vez a sentir muy insegura, obviamente porque tu físico va a cambiar o no? Con respecto al físico, sí. Mi mamá sí nos hablaba acerca de la primera menstruación, bueno, en sí, de lo que conlleva todo eso, ¿no? Todos Pero los de la cambios. parte emocional, no. Lo que sí nos decían a breves rasgos, por ejemplo, gente que era cercana a mí me decía, te va a empezar a gustar el sexo opuesto, te va a empezar a gustar, no sé, tal vez algún tipo de ropa, algún tipo de música, pero ahora que recuerdo la parte emocional, no, nunca me dijeron, va a haber estos cambios, te vas a sentir a veces triste, feliz, por ejemplo, al inicio de tu periodo, vas a estar de mal humor. Son cuestiones que a mí no me avisaron, entonces sí me llevó, yo desde chiquita era un poco curiosa, en ese tiempo no había mucho ese ámbito del internet que yo recuerde, le No. preguntaba a mi profe o a mi tía, entonces yo le decía, me siento, por ejemplo, triste, no sé por qué, y me decía mi tía, ¿ya te enfermaste del mes? Yo decía, aún no, entonces son esos pequeños puntos que yo tenía dudas, pero por suerte sí tuve gente de confianza que me supo orientar y guiar en la parte física, como te digo, pero en la parte emocional yo te comento, o sea, yo desde pequeñita he sido muy tímida, muy cerrada, trato de que mis cosas lo sepa yo. Entonces, en ese aspecto sí me costaba muchísimo expresar lo que siento. Wow, Duni. Vuelta en mi caso, bueno, a mí me han considerado siempre una persona sociable, pero yo realmente yo no me considero una persona sociable. Creo que es un método de camuflaje en donde yo estoy, porque todas las cosas que he ido aprendiendo, en mi caso no me orientaron. Yo fui aprendiendo de manera empírica de lo que he ido escuchando, pero parando oreja de alguien al lado, o sea, no porque se hayan sentado conmigo y o sea, se hayan dirigido netamente a mí. Y por ejemplo, algo tan crucial como los cambios emocionales que, por ejemplo, yo me sentía rara, yo no sabía por qué me sentía triste y yo solo me sentía triste y era como que, ¿por qué te sientes triste? Y no tenía, bueno, habían a quien preguntarles, pero no tenía esa confianza como para decir, esto me está pasando.
Y creo que hay muchas muchachas tal vez coetáneas a mí que han pasado eso y fuera muy feo que menores a mí y obviamente que recién estén empezando su etapa de adolescencia la pasen. Así que chicas, tías, que me escuchen, por favor, hablen con sus muchachas, a sus adolescentes, porque realmente la adolescencia es una etapa, no sé si vas a coincidir conmigo, que uno tiene un sinfín de dudas, o sea, uno no sabe si es por aquí, es por acá, encima tiene tantos cambios y que no se dan el espacio de decir, oye, ¿cómo te sientes? No, ¿cómo estás en el colegio? ¿Cómo, o sea, Exacto. no el colegio, sino cómo tú te sientes como persona? Que al final la nota que saques no te va a determinar como persona, que eso a mí me costó muchísimo entender y por poco me pegué cuantas chilladas para comprender eso. Duni, nos saltamos de una rapidísimo la adolescencia, pero te quería preguntar si tú de niña, tal vez te dijiste alguna vez, soy hermosa, por ejemplo, te viste al espejo y te considerabas bonita, y tal cual te veías. Yo que sé, con las coletas, con un cachito atrás, o nunca dijiste soy hermosa, únicamente te daba igual y ya. Bueno, en la niñez, o sea, no, o sea, no le Sí. prestaba mucha atención a eso porque mis papás, o sea, como te digo, siempre me decían, mi hija, para mí eres única, te quiero mucho, eres especial. Entonces, nunca me sentía en mi niñez, digámoslo así, fea. O sea, a mí me importaban más otras cosas, como por ejemplo el juego. Desde muy pequeña he sido muy dedicada en los Sí. estudios, entonces recuerdo que por ejemplo, yo tenía alguna duda, ¿no? Entonces ya recurría, como te digo, a mi mamá o a mi tía, o por ejemplo, yo algo que siempre recuerdo y rescato es que mi abuelito ya falleció, entonces él los mantenía a mí, a mi hermana y a mi prima con la mente ocupada. Entonces, a él no le gustaba que veamos la televisión mucho, si nos entregaba, ¿qué? Nos regalaba los libros, entonces a él le ¡Qué encantaba que nosotros lindo! estemos sentadas. Entonces, yo digo que eso fue un aspecto muy importante porque desde chiquita a mí me ha gustado investigar, entonces no tuve tiempo para estar pensando en cosas que no eran de acuerdo a mi edad, que en Ujú. la niñez, o sea, desde mi punto de vista, como niña yo no me sentía ni fea ni linda, o sea, yo no trataba de encajar en ningún grupo, sino era yo. O sea, era una niña alegre, me gustaba Disfrutabas tu estudiar niñez, muchísimo. realmente. Exacto, jugar con mis muñecas, con mis primos, con mi hermana, entonces en mi cabecita no, nunca me sentí como te dije nuevamente ni fea ni lindo, o sea, era yo Dunia, me importaba ser feliz y estar con mi familia. Qué importante, Duni, lo que tocas, em, para, en este caso, recordar a la familia lo importante que es que los niños en sí disfruten su niñez. No tienen por qué estarse cuestionando de soy bonita, si me queda tal peinado, de si la blusa es rosada, si la blusa es amarilla, si la blusa es negra. Si voy a jugar fútbol, ya en este caso me parezco un hombre, porque antes se cuestionaba muchísimo, dando gracias, se ha ido transformando muchas esas ideas, pero todavía sí veo un cierto rechazo en este caso. Y qué chévere que has tenido ese contexto y vuelta en en mi contexto fue, o sea, fue totalmente distinto porque yo no crecí en este caso con en una familia funcional. Mis papás se divorciaron cuando tenía 8 años y bueno, a mí me mandaron a vivir a Quito en una etapa y pues habían tantos problemas familiares, o sea, que no se sentaban un ratito en decir, oye, ¿cómo tú te sientes? Y yo, por ejemplo, yo me empecé a sentir muy insegura porque estaba en otro lugar que yo no conocía para nada. Eh, Azogues es una ciudad muy pequeña a comparación de Quito. Quito es la capital de Ecuador, o sea, es otro Muy mundo. grande. Mi acento era muy distinto porque cuando creces en sí en un lugar por mucho tiempo, pues se te arraiga un acento, entonces a mí sí me costó muchísimo y yo me sentía muy insegura, por ejemplo, de mis costumbres que yo tenía. Yo ya me empecé a comparar a esa edad y yo para la edad que yo tenía, o sea, yo no me sentía bonita y yo por eso te pregunté si de niña ya te hiciste esa pregunta.
Dunia, va a llover. Espero que nos escuchen, no importa. ¿Qué estamos haciendo en plena lluvia? Y Dios lo sabe. Entonces, No es te más que preocupes. nada por eso. ¿Perdón? No, no te preocupes, Nati, tranquila, acá estamos en las mismas, que llueve, que quiere, que no. Ay, Duni. Entonces, es algo que yo sí me cuestioné. Y, por ejemplo, en mis días que he trabajado como docente de reemplazo, veo que también muchas niñas, o sea, sí niñas, porque no son adolescentes, son niñas de 7, 8 años, que ya en el momento de jugar se digan, no, es que yo soy bonita, tú no. Y yo así con cara de, excuse me, ¿qué pasa? Eh, o sea, obviamente están en un contexto, o sea, y a los niños no les puedo juzgar porque obviamente los niños en sí tienden a repetir patrones que ven en casa. Entonces digo, ¿qué está pasando en el contexto familiar para que las niñas se interactúen de esa manera? Y yo en este caso, yo nunca hablé de lo que yo sentía. Estudiaba en una escuela muy chiquitita, donde más habían, perdón, hombres que mujeres, pero con las, o sea, poquitas mujeres que había, yo me comparaba y yo me sentía súper insegura. Y eso marcó en mí hasta casi primero o segundo ciclo de la universidad, porque la universidad a mí me ayudó muchísimo para ir cambiando muchas cosas que yo tenía en la cabeza que no, Natalie, no, 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 no. Y pues obviamente ir a terapia y algunas otras cosas que he hecho. Entonces, sí lo quise compartir contigo para que vean, en este caso, dos contextos muy distintos cómo afecta en la etapa de la adultez, porque es así. O sea, eso realmente marca a que tu autoestima se fortalezca o pues, uy, Dios mío, ni para qué les cuento, ni para qué les cuento, o sea, nada bueno, nada bueno. Duni, la misma pregunta, pero en la adolescencia. Pero en este caso, te comparabas, perdón, te sentías bonita, o sea, te empezaste a cuestionar, ay, soy bonita, no soy bonita, algo que nació en ti o algo tal vez porque escuchaste en tu contexto familiar, que obviamente no creo, o en este caso en tu contexto del colegio, así de como, ay, miren, ella es la más bonita y tanta cosa. O nunca se te pasó esa idea por la cabeza. Ahora que yo recuerdo, por ejemplo, yo de niña no me comparaba en la parte física ya, en el ser bonita o fea, cuestiones Mm, por el estilo. Pero lo que sí me marcó bastante fue en la parte intelectual de notas. Entonces, ujú. en ese aspecto, mi mamá siempre fue bien estricta. Entonces, a mí me metió en la cabeza que yo debía ser la niña de 20 porque en ese tiempo se calificaba sobre 20. Entonces, Qué fuerte. yo en la escuela me esforzaba muchísimo por eso, o sea, en ser la niña del 20, tener buenas calificaciones, pero como te dije, en la parte emocional solo yo me guardaba lo que sentía. Entonces, Ujú. eso me fui llevando hasta la adolescencia. Ponte, cuando ya entré al colegio, fue otra rutina de estudios, más deberes, entonces sí me costó y yo no le expresaba a mi mamá cómo me sentía frustrada, me sentía impotente. Yo te comento, en octavo ciclo yo estuve en un determinado colegio, entonces no fue tan buena mi experiencia en ese colegio porque por parte de una docente sufrí de bullying. Entonces, yo recuerdo que no disfruté en realidad, ¿qué te digo? Mis 12 o 13 años de edad, sino me enfrasqué tanto en sacar buenas notas y lloraba por las noches, pero no le contaba eso a mi papá y a mi mamá. Decía, no, o sea, yo puedo salir adelante. Imagínate a una niña de 12 13 años con tremenda carga emocional. Ponte, yo cuando sacaba 19 18 me ponía a llorar. Me Ay, decía, no puedo, soy tonta, o sea, eran mis palabras, soy tonta, yo tengo que ser la niña de 20 hasta que, o sea, yo un día, una madrugada, recuerdo, ya se me fueron las lágrimas y mi mamá me escuchó y hablamos, dije, mami, no puedo, o sea, no puedo ser la chica de 20, esto me está pasando y mi mami dijo, tranquila, una nota no te define, entonces yo le dije, mami, es que usted me enseñó esto desde ¿por qué no pequeña. me dijo Decía, eso años atrás? exacto, yo fui abanderada en la escuela, entonces yo decía, no, yo tengo que seguir así, pero olvidé mi parte emocional, como te explico, hasta mi niñez.
la perdí por ese aspecto, porque me dediqué siempre a estudiar, o sea, está bueno en estudiar, Es ¿no? bueno, En ser exacto, era una responsable, disciplina. pero, y no, exacto, y no al extremo. Ponte en mi adolescencia. Ya, por ejemplo, a los 14, 15 años, me acuerdo que habían diferentes artistas, actrices de telenovela, entonces que sí influían. Yo decía, por ejemplo, yo quiero ser un poco más alta, yo quiero tener mi nariz perfilada. Por No, ejemplo, yo ahora tengo una desviación de tabique porque de pequeña tuve una caída, entonces yo tengo desviado el tabique, no puedo respirar bien, entonces recuerdo que en mi adolescencia las vinchas de agarrarse el cabello, yo me ya, ponía en la nariz para no te creo. supuestamente yo tratar de arreglar mi tabique y me lastimé. Entonces, porque yo les decía a mis amigas, ay, no, yo quisiera tener como tu nariz, mira, tal actriz tiene un perfil bien bonito, a los chicos les gusta eso, entonces es como que también fui dejando de lado mi esencia, la esencia de Dunia, ¿me entiendes? Entonces, yo hice cosas que a la final yo misma me lastimé. Me perjudicó a la larga, digamos así, pero no, tampoco tuve, ¿cómo te explico?, una guía en ese aspecto, en la parte emocional porque como te digo, desde pequeña yo era tan cerrada, no quería que nadie se entere de mis cosas. Tuve en mi adolescencia buenas y malas amigas. Ah, Las buenas amigas me decían, no, Dunia, nuevamente en la parte intelectual, una nota no te define, tú eres muy inteligente. Yo quería sobresalir en ese ámbito, Nati, en ser la más inteligente, en sentirme bien, porque yo me sentía bien así, con una buena nota. Vuelta a las malas amigas me decían, no, ¿sabes qué? Ya a los 13, 14 años, no, ya empieza a maquillarte, salgamos, escapémonos del colegio, mira, los chicos nos están esperando en el parque. Entonces yo decía, no, si mi mamá me ve fuera del colegio, me mata. Y era así. Entonces siempre, como te dije, hay las buenas y las malas amigas. Y en la adolescencia sí, sí dije, no, soy fea, no soy atractiva, no le voy a gustar a nadie. Entonces también no expresé mi parte emocional, como no le dicen esa contaste nunca frase, a tu me mamá guardaba esto. yo todito. Sí, o sea, no, yo quería resolver las cosas solas, como te explico, solo sobresalir en la parte de notas, en la parte de educación, pero de ahí sí me sentía muy triste, tuve muchos periodos, digamos, de estrés, de depresión. Eh, yo digo, mi adolescencia, en resumen, sí fue muy complicada, Nati, fue muy complicada, que ahora que tengo a mi hermana, ella tiene 17 años, entonces yo le digo, si te sientes mal, dime, yo quiero orientarte, yo no quiero que tú caigas en lo mismo porque duele, duele. Por ejemplo, yo ahora que ya soy adulta, recuerdo todo eso y dije, fui tan pequeñita y me lastimé yo misma por no abrirme, por no expresar lo que siento, por el temor de tal vez si digo esto, ¿qué dirán? Como te digo, siempre en mi familia hubieron personas que en realidad me apoyaron, otras que me apoyaron, pero me apuñalaban por la espalda, incluido tíos, primas. Entonces, eh, yo creo que en la familia misma hubo siempre ese celo ya. Te digo así, ese celo porque no te digo que soy la más inteligente, pero desde pequeña traté de ser disciplinada, Siempre buena te estudiante. esforzabas. Sí, siempre me esforzaba. O sea, yo digo, si quiero conseguir algo, tengo que lograrlo con mi propio esfuerzo. Y No eso es quiero algo que muy nadie me bueno, venga y sí. me regale. Exacto. Ujú. Entonces, como te decía, desde que tenía, ¿qué?, 12, 13 años, cuando entré al colegio, hubieron familiares que me decían, usted no va a poder terminar el colegio. Tú no vas a terminar el colegio. Tú te vas a quedar embarazada. Entonces es como que me metieron ideas en la cabeza y yo decía, ¿por qué? O sea, de mi propia familia, o sea, ¿por qué? En vez de apoyar, estamos en la etapa de adolescencia que es muy difícil de orientar, de encaminar. Bueno, yo lo vi como algo positivo también, decía, no les voy a dar gusto, yo tengo que Mm. salir adelante, tengo que retribuir todo el esfuerzo que mi papá y mi mamá hacen por sacarnos adelante. Entonces, a pesar de que tuve, como te explico, esos deslices en la parte emocional, dije, no, yo tengo que salir adelante, tengo que demostrarme, yo misma me motivaba al mismo tiempo, pero en sí sí fue muy complicada mi etapa de la adolescencia. Y por ejemplo, esos sentimientos que tenías, y no sé si tu mami alguna vez escuchó estos comentarios,
¿Los compartiste con ella o netamente eras tú, Dunia, ante el espejo dándote la motivación para seguir? Sí le comentaba a mi mamá. Mi mamá sí sabía de Esa todos parte esos sí, aspectos. Sí, y ya. ella me decía, no, mija, tranquila, tú vas a poder, tú eres muy inteligente. Siempre hubo ese apoyo de mi mami ya. O sea, no es que le contaba todo, porque en Pero, realidad yo sí digo algo, las madres, y yo ahora que soy mamá, las mamás no debemos ser amigas de nuestros hijos, porque siempre hay un respeto, hay un límite. Entonces, no le podía contar todas mis cosas, pero sí las cosas que en realidad me lastimaban, las dudas que tenía por parte de mi familia, como te dije, mi ya. mami me motivaba a decir, no, mija, tú tienes que salir adelante. Y también les contaba a mis amigas más cercanas en ese tiempo, digámoslo así. Ay, Duni, creo que, o sea, cuando hay en sí algunos conflictos familiares, pues en sí el mayor refugio es la mamá, sí o sí. Y en este caso es Ujú. algo indispensable que la mamá se vaya, o sea, se siga preparando, obviamente, y esté ahí con su hija 24/7, porque una pequeña palabra que en sí, cómo te lo digan, porque también depende cómo te lo dicen, y tú cómo estés, y tú lo tomes, y si tú te callas, o sea, eso sigue aumentando el peso de cómo tú te sientes, y si no conversaste con tu mamá, o sea, no es un lugar seguro tu mamá, pues realmente, o sea, ahí va un caos, una explosión, algo que realmente va a repercutir para tu vida futura. Y eso es lo que realmente se ve que pasan, o sea, muchas adolescentes que caen en alcoholismo, porque, o sea, un adolescente yo no le veo el sentido, por ejemplo, de que tome. O sea, yo no le veo sentido. Hoy en día dice, ay, pero es muy normal. Pues no le veo nada de normal. O sea, es una muchacha de 14 15 años. O sea, ¿dónde está esa orientación de los padres? O en este caso, en donde nosotros estamos, pues más están las mamás a cargo que los hombres. Ese es otro tema que ya vamos a hablar en otro episodio porque aquí nos vamos larguísimo, ¿ya? O sea, ¿dónde está la orientación para esa adolescente que está destruyendo su vida? Dicen, ay, luego van a aprender, luego van a entender ellos mismos si deciden. O sea, empezar ya con malos hábitos de tan jovencitos, claro que puede cambiar, no te digo que no, pero va a costar durísimo, o sea, que fuera más sencillo ir atravesando procesos acompañados, ¿ya? Y obviamente no se caería en ese tipo de cosas. Y me alegro mucho que tu mami haya sido de esas personas que cuando realmente pasaban ese tipo de comentarios feos en la familia, ahí estaba. Creo que nos faltó más conversar, en este caso, con nuestras mamás, más situaciones de cómo nos sentíamos, pero yo comparto contigo es del hecho de qué me va a decir. En este caso, mi mamá, o sea, si me pongo a contar la vida de mi mamá, o sea, créeme que yo me mando 2 horas de podcast yo solita. Con eso te digo todo. Ya, pero mi mamá, ahora le entiendo, ella no tenía cabeza. Emocionalmente ella estaba devastada porque realmente ella pasó procesos muy dolorosos de separación con la misma familia. Y orientar a un adolescente, pues que no estuvo o sea, en este caso yo me fui a vivir 5 años en Quito con mi tía y pues luego yo mismo dije, ya me vengo, o sea, a mí me mandaron, o sea, me mandaron porque ellos querían, pero yo me volví voluntariamente porque yo ya no quería estar allá y yo dije, pues sí tengo mamá, ¿por qué estoy aquí? Y yo mismo ya me dije, pues sí mami, ya me quiero ir y ya me vine, bueno, en ese aspecto, por eso soy algo independiente y me voy de arriba para abajo y tomo muy fácil mis decisiones cuando quiero moverme. Pero mi mamá me vino a ver, ya imagínate, a los 13 años. Yo me fui a los 8, me vino a ver a los 13. Eran 5 años que ya se había perdido Ujú. totalmente de lo que yo pasé, de las experiencias que tuve y todo eso, y yo lo viví sola, porque no tenía mis tías, tenía mis primas, pero eso también es otra historia. Eh, o sea, al final no lo exterioricé. Y encima mi mamá tenía todavía muchos conflictos, no podía orientar. Y creo que eso es algo muy pesado de las mamás cuando están pasando problemas familiares, problemas financieros,
problemas de pareja, todo eso, encima tener niños, o sea, en este caso niños y adolescentes también, que son etapas muy cruciales que en sí, mm, bueno, no lo digo como que marcan, o sea, como que va a determinar tu vida, cómo vas a hacer, porque en sí, al momento de ser adulto, tú te puedes cuestionar y decidir cambiar y decir, no, yo voy a romper este patrón, te va a costar horrores, te vas a pegar unas buenas chilladas, pero lo puedes hacer, pero en sí, sí marca en el hecho de que te deja muchos vacíos emocionales y que tiene que pasar un proceso igual, súper fuerte de perdón, de reconciliación entre padres e hijos para que eso ya no siga. Entonces me alegro mucho que tu contexto de tu mami pues haya estado contigo, que haya sido una persona que escuchaba, al menos cuando uno ya decidía hablar. Así que mamás, tomen apuntes. Yo sé que es bien difícil, la etapa adulta es, o sea, no hay manual para ser adulto, no hay manual para ser mamá. Lo único que se puede en este caso hacer es hablar. Creo que eso hasta en Alcohólicos Anónimos, esa es la frase, que si hablas te salvas, algo así es, no sé, pero por ahí algún lado lo he escuchado. Duni, yo tuve una idea súper tonta, y aquí ya lo van a escuchar medio mundo, era de que yo al momento de ver a una persona y así le veía así como que físicamente atractiva y yo decía, esta persona tiene una vida perfecta. No sé si alguna vez te pasó eso, a mí sí, un sinfín de veces y dije, fue la idea más tonta que tengo en la vida. Bueno, el pensamiento. Bueno, yo también creía lo mismo, o sea, decía, está, por ejemplo, está guapísima, o sea, está con linda ropa, tiene lindos zapatos, linda cartera. Yo decía, yo quiero ser como ella, algún día quiero ser como ella, quiero ser bonita, quiero ser atractiva para todos, tener muchos amigos, muchas amigas. En parte sí quería encajar en ese tiempo en un grupo determinado de amigos. También quería ser popular porque en ese tiempo recuerdo que salió la película o la novela de Patito Feo, no sé si te acuerdas, Ay, Las Divinas y las y populares. las del grupo del Patito Feo, sí. Entonces yo decía, no, yo quiero ser como las divinas porque en cierta, digamos así, en cierto grado sí afecta lo que nosotros como adolescentes vemos en la televisión o escuchamos. Y no hay una Porque, orientación, por no hay ejemplo, nada. Sí, exacto, porque en ese tiempo salían las divinas, esas canciones, entonces las populares decía yo y mis amigas, no, yo no quiero ser como la popular, otras decían, yo sí quiero ser como la popular, así no sé, atractiva, pero soy inteligente, en cambio las todo divinas cambiaba de son bandos. tontas. Sí, entonces, por ejemplo, a mí sí, sí se me pasó eso por la cabeza, o sea, incluso con mis amigas conversábamos, no, es que yo tengo que comprarme esa blusa para verme bonita o atractiva. O cuando teníamos amigos, no es que, por ejemplo, mi amiga decía, no es que, digamos, al Juan le gusta que tenga el cabello lacio, o que ya me maquille, o que me ponga un labial color rojo, o el pantalón apretado. Entonces, ya en la adolescencia, yo sí fui viendo y palpando también ciertos aspectos que no correspondían a nuestra edad porque nos dejamos llevar en sí por lo, como te dije, por los estereotipos que la sociedad está imponiendo o ya impuso. Entonces, nosotros como adolescentes, por encajar en determinados grupos, ser populares, dejamos de lado nuestra esencia como personas, en este caso como Dunia, no sé si a ti te pasó, tal vez dejaste de ser tú por encajar o por caerle bien a alguien. Yo Entonces, nunca me son encontré. aspectos que no se hablan. Ujú. Ay, Dani, yo tuve un caos conmigo mismo. En la etapa de adolescencia, como ya les voy contando aquí prácticamente mi vida, eh, en este caso yo estoy contando las cosas no por que le juzguen a mi mamá, les juzguen, no, estoy contando el hecho, o sea, tomen en este caso referencia el hecho, que ese hecho de no tener un acompañamiento, de no tener espacios de plática, mamá e hija, afecta. No le estoy diciendo que ella es una mala persona. Mi mamá es la mejor persona en el mundo, realmente el mejor ser humano que yo he podido conocer en esta tierra, porque realmente es muy, muy, muy valiente para haber pasado todos los procesos que ha pasado y aún seguir aquí conmigo. A eso, por si acaso. Entonces,
Te decía, yo tuve un remolino, un caos conmigo misma, porque como te comenté, yo en Quito estaba en una escuela que era casi personalizada. Primero éramos como 10 12 estudiantes y luego quedamos 5. 3 eran varones, 2 éramos mujeres. Y mi compañera, ella se empezó a desarrollar desde sexto de básica más o menos. O sea, ella llegó a séptimo y ya estaba súper desarrollada. Y no porque ella quería, obviamente, sino que la biología hizo sus cosas y ella ya estaba, obviamente, totalmente desarrollada, pero tenía full acné. O sea, realmente ella sufrió bastante eh, en esos años escolares y también le hicieron bullying. Yo en este caso yo todavía no estaba desarrollándome y yo de hecho mi proceso todavía creo que falta. Eh, yo me fui desarrollando súper poquito, pero sí me empecé a comparar porque había una señorita de décimo, porque ella era obviamente se arreglaba, que se alisaba, que se hacía churitos, ya le sabía a las cosas del make-up. Yo ser a la izquierda nunca aprendí. Y sí me sentía muy chiquita y yo decía, wow, yo quiero ser como ella. Y debe tener una vida perfecta. O sea, desde ahí ya tenía así como que esas ideas de por cómo se ve. Para mí, ella tiene la vida perfecta. Así, o él tiene la vida perfecta. Entonces, por ejemplo, mis gustos siempre iban cambiando y más que nada siempre me dejaba asesorar o influir totalmente de mis primas. Yo tenía mis primas que eran adolescentes, ellas siempre tuvieron unos looks súper chéveres, unos gustos súper chéveres, pero decirte que a mí me gustaban totalmente, decir, wow, a mí me gustan, no, a mí me gustaba mucho lo que son como tipo Converse. Ya, jamás los tuve. Me acuerdo que una vez tuve unos parecidos que mi tía me regaló por Navidad y créeme que esos zapatos yo los dejé porque ya no me daban. O sea, si no, yo hasta el día de hoy me hubiera puesto. Me gustaban mucho los tipo overoles. Me acuerdo que me regalaron un overol, pero me quedaba flojo. O sea, no era el overol así como que pegadito que te queda chicle, no, sino que a mí me quedaba como tipo, parecía chavo yo. Pero a mí no me importaba porque tenía muchos bolsillos. Siempre me ha gustado que tengan muchos bolsillos para no llevar mochilas. Pero se me cuestionaba mucho, no, es que no te ves femenina. No, ahora ya tienes que cuidarte más de cómo estás vestida, de cómo estás peinada, incluso a mí me ha chocado muchísimo peinarme, es desde la niñez. Mi mami perdió millones con tantos lazos que me compró, créeme que yo, o sea, mami me mandaba trincando hasta acá la trenza y tanta cosa, y yo me iba al jardín, ese lazo quedó ahí en el río, quedó en el árbol, donde sea, y mami siempre, cada semana compraba casi docenas de lazos y yo botaba. Pero no sé, mami, jugando y jugando. Nunca me gustó peinarme, siento como que me aprieta la cabeza. En el trabajo es así, sí me agarro, pero ya sé por qué, o cuando estoy limpiando, pero generalmente sí me ha gustado más el cabello suelto. Y por ejemplo, hacer que eso, respeten, que me entiendan a mí como Natalie, que es algo que a mí me gusta, y que eso no determina en mi belleza, sino que yo me tengo que sentir segura, que a mí me tiene que gustar, pues a mí me costó horrores, horrores de entender. Me acuerdo que luego y ahí cuando vine, de ahí ya cuando vine para acá, empecé a utilizar muchos moños, pero en sí era porque igual quería llamar la atención porque yo no tenía amigos cuando yo vine de Quito para acá. Me costó igual muchísimo. Ahora ya no tenía 4 compañeros, ahora yo tenía 34 compañeros porque mi aula ya era de 35. Igual, o sea, me sentía sola y más, yo sí me di en cuenta en terapia que todo lo que hice fue por llamar la atención y no sentirme sola, porque yo no tengo primos, por ejemplo, de mi edad, no tengo hermanos de mi edad. Entonces era como que muy duro y aparte no tener con quién conversar, en este caso con mi mamá, que era la única persona adulta en la casa, pues fue, o sea, para mí duro. O sea, y yo realmente todas las tendencias de ropa, lo que me iba poniendo, era para netamente encajar, o sea, para ser aceptada, no porque a mí me gustara.
Por ejemplo, a mí no me gustan muchas veces los colores muy fosforescentes, o alguna vez lo llegué a utilizar. Me arrepiento, dije, Natalie, ¿cómo Los pudiste dos. hacerlo? Así, o sea, yo no sé qué te pasó en la cabeza, pero bueno, incluso me sentía igual muy insegura por mi sonrisa. Casi siempre he sonreído, o sea, hablan de mí como que siempre tienen referencia de que sonrío, pero yo siempre me sentí muy insegura de mi sonrisa porque antes tenía mis dientes más chuecos y ahora ya se ven súper cool, pero antes yo lo hacía realmente para siquiera de eso sacar fuerza y decir, tienes que ser feliz con lo que tienes, pero me costó, o sea, duro decirme a mí misma eso, porque, o sea, es feo cuando tú mismo te tienes que decir algo que quisieras que alguien te acompañe y te oriente, y más que nada que te explique, ¿ya? Exacto. Que te explique todo eso que estás sintiendo y todos esos cambios que vas a vivir, que más los hagas por ti, o sea, que tú te sientas cómoda, que tú te sientas feliz, que tú tengas esa confianza de decir, bueno, me voy a cambiar el corte de cabello porque a mí se me pega la gana, porque yo lo quiero intentar y no por encajar. Duni, todo lo que estábamos conversando, yo considero que es algo súper importante que se tiene que trabajar en casa y también en la escuela. Creo que en la escuela también nos incentivan bastante a esforzarnos en el ámbito académico, que es muy bueno en sí, pero también recuerda que la nota no te marca como persona, no quiere decir, ay, tú no eres un 10, ya. En sí, si se refleja es tu esfuerzo, tal vez si bajaste de nota, tienes que echarle más ganas, algo por el estilo, pero en sí yo considero que tiene que ser algo más en el hecho de crearnos el ámbito de esforzarnos para, o sea, en este caso, saber que como bien lo hiciste desde la niñez, esa idea muy buena de que si ibas a tener algo, pues para ello tienes que esforzarte, ¿ya? Eh, es más que nada eso y se deja mucho de lado cómo nos sentimos como personas en sí, todos estos cambios que vamos viviendo y estas ideas erróneas que también tenemos en nuestra cabeza. Y yo creo que muchas personas sí van a coincidir con este pensamiento, ¿ya? De que al ver a una persona, pues, ay, su vida es perfecta porque tiene cosas de marca, utiliza así por poco los mejores perfumes, los más caros, algo por el estilo. Y eso en sí es también una idea y un pensamiento muy tonto que también a la final en la adultez tienes que, sí o sí, espérame, déjame, está llorando la bebé, no sé si escuchas. ¿Escuchas? ¿Tienes una bebé? No, no, es mi sobrina. No, no escucho yo. Entonces, o sea, ese tipo de ideas, creo que si lo hubiéramos compartido más con coetáneos en ese tiempo, pues hubiera sido más bonita la adolescencia, no nos hubiéramos dejado afligir tanto por las apariencias, porque en este caso, si tus papás te pueden comprar ropa de marca, pues chévere, o sea, tienen en este caso la suficiencia económica pues para decir, yo qué sé, te voy a traer unos zapatos de Estados Unidos, de Europa, de Asia, yo no sé, de por allá, y chévere, es su dinero, no te afecta a ti, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, tú utilices una ropa de que se compró en una tienda de segunda mano. Que bueno, hasta incluso estás contribuyendo al ecosistema, o sea, no tiene nada de malo, o sea, la ropa en sí cumple su función, que es que taparte, cubrirte, y eso no quiere decir que seas más hermoso como persona por llevar una ropa de marca, porque eso también es incluso un estereotipo social que, ay, pues como te ven, te tratan, ¿ya? Exacto. Y hasta ahora se escucha eso. Exacto. Y hay cosas más importantes que coger y comprarte o sea, una ropa de marca. Si puedes hacerlo, o sea, sí, obviamente, con lo que tú ganas, ya cubriste.
lo que tienes, o sea, tus necesidades básicas, si tienes en este caso personas debajo de ti, pues cubres también tus necesidades básicas. Aparte, estás haciendo ahorros por A o B motivo y así, obviamente, te sobra el dinero y dices, bueno, me voy a comprar de marca, pues qué bueno, está bien, pero realmente no es algo indispensable. Ya, o sea, las cosas más indispensables en esta vida, pues yo, sí, los básicos, salud, educación, alimentación, una vivienda, transporte, y con los, o sea, que eso, o sea, no tengas que, por poco, tratar de aparentar con otras cosas y dejar de lado, o sea, endeudarte en los demás ámbitos, porque, o sea, mucho también pasa eso. No, tengo que tener lo mejor porque así me van a tratar mejor y pues así me van a aceptar en tal lado. No es así. Y yo me acuerdo que sí, sí me pasó mucho en la adolescencia, o sea, ya cuando estuve acá en Quito, porque ya acá ya viene para décimo, y por ejemplo, mi mamá no tenía realmente para comprarnos ropa, o sea, los ingresos, o sea, no daban, ya, y al menos en mi adolescencia creo que mami me compró exagerado dos paradas y creo que me estoy yendo o sea, al extremo, o sea, fue así y yo fui todo a herencia, o sea, a lo que me iban donando. Muchas gracias, les agradezco mucho. Y, o sea, como siempre tuve la misma contextura, bueno, ahorita ya he subido de peso, ya estoy mejor de salud, gracias, pero antes era más delgada, o sea, incluso en la universidad era más delgada. Entonces, obviamente lo que me daban, ahí uno se le cortaba, se le cosía, Ponía. ya algo se le hacía y ya te daba. Entonces, yo me sentía muy mal en ese aspecto. Yo decía, ¿por qué mi mamá no me podía comprar? Pero después, ya luego que me enojaba con mami, que peleaba con mami por ese tipo de cosas tan tontas, me daba en cuenta, pues no, pues mi mamá no tiene, o sea, realmente para comprarme y está bien. Ya hay cosas más importantes, como no morirte de hambre en este caso, o sea, que ya esté la comida en la casa. Eh, en el ámbito de la educación, libros, cuadernos, materiales que te piden. Yo estudié en una escuela, bueno, en colegio particular, bueno, ahora fiscomisional, ahí también como que hice unos cambios. Entonces, obviamente todos son gastos y eso tú comprendes en la adultez, pero sí, también sí me hubiera gustado que mami me dijo, o sea, no tiene nada de malo, o sea, eso no te determina como persona, tú no eres ni más ni menos por la ropa que llevas puesto, no eres más bello por lo que estás puesto. La ropa cumple su función. La belleza que tú realmente le transmites, la seguridad que tú transmites con la ropa que estás puesto, esto va dentro de ti, no con lo que estás puesto. Y eso ya lo entendí cuando fui a la universidad. Ya lo entendí cuando fui a la universidad. Dije, no, pues tiene razón. O sea, obviamente tengo razón ese pensamiento, porque tampoco mamá no me lo dijo, y por eso digo, recaigo, las que son mamis, prepárense mucho para cuando venga la etapa de adolescencia, que es una etapa muy fuerte, y ahora, en este caso, muchos adolescentes también veo que se dejan llevar mucho por la marca, incluso hay muchos TikToks que hacen que están puestos de marcas, que yo no sé tanta marca o sea, me alegro mucho, o sea, obviamente hay ingresos, hay empleo, etcétera, pero tienen que, o sea, realmente darle mensaje de trasfondo que sí cumple su función, es un accesorio más que tú te puedes utilizar, pero no te determina como persona. O sea, tú no eres ni más ni menos por eso, ni más bello ni menos por eso, porque incluso ese tipo de cosas también por cómo le ven a la persona, uno, eh, o sea, centra la atención en esa persona y dice, ay no, él se tiene dinero, porque decía, no sé si viste tú, por ejemplo, capítulos de Rosa de Guadalupe o como se dice el dicho, yo me he visto casi la mayoría Todas. de todas, ¿eh? Y siempre, en este caso, mujeres que, no, que nos gustan, en este caso, el sexo opuesto, que son los hombres, sí nos tendemos mucho a fijar por cómo está vestido un hombre, pero en hecho, como está vestido un hombre no quiere decir que sea un buen ser humano. No les estoy juzgando por si acaso estoy poniendo un ejemplo, porque si no, aquí todo se puede malentender, ¿ya? Pero, o sea, es una idea muy tonta y yo me acuerdo que sí me pasó muchas veces eso
Y también tengo en este caso experiencias con enamorados también, o sea, por ese tipo de cosas, que en este caso sus papás tenían la suficiencia económica muy buena, me alegró mucho. Y yo también le veía y decía, wow, obviamente fue mi enamorado y todo, pero como, o sea, como muchacho, como ser humano, no, hombre, o sea, quedó debiendo a lo que yo pensaba. Bastante. Entonces es eso. Y como conocí a muchachos que en este caso crecieron únicamente con su mamá, lastimosamente se sigue repitiendo las historias que mamá se queda a cargo únicamente con los hijos y y los progenitores se olvidan que los hicieron. Eh, y un muchacho con muchos valores, ¿ya? Entonces ahí me fui dando en cuenta que no tiene nada que ver el nivel socioeconómico con la calidad humana y también con la belleza realmente de la persona y que la belleza en sí radica en tú cómo estás por dentro, en cómo están esos valores arraigados en ti y cada día los vas cuidando, porque cada día también los puedes ir perdiendo, eso es claro. No vamos a hacernos ciegos en decir, ay, este mundo es perfecto, hermosísimo. No, de que hay maldad, de que hay cosas malas, pero es tu decisión si quieres coger y cambiarte al otro bando, como quedarte también en este bando y hacer las cosas correctas. Yo a mi ñaño les he de decir, hacer las cosas correctas o hacer las cosas incorrectas son difíciles, digo, en cualquiera digo de sus momentos, pero solo uno te va a traer paz al momento que tú te vayas de esta vida, porque tú no sabes si en esta vida te vas a ir a los 20, a los 21, a los 30, a los 40, a los 80 años, pero tu paz de saber de que no debes nada a nadie, de que no hiciste daño a nadie, o sea, eso no se compra, no, o sea, eso no vas a a una tienda y dices, démonos $5 de paz, o sea, es imposible. Entonces ya nos cambiamos, nos fuimos extendiendo, extendiendo, extendiendo. Y yo sobre todo soy muy buena para irme extendiendo. Y otra cosa también, Nati, que hay que, o sea, lo que recalcar y lo que no se habla mucho es que, por ejemplo, como tú dices y yo también he visto muchos TikToks, propagandas, se relaciona mucho, por ejemplo, la ropa con una emoción. O sea, si te compras estos Sí, zapatos, te vas a sentir feliz. ¿Me entiendes? No sé si me cagas la idea. sí, 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 sí te cacho. Ya. Entonces, por ejemplo, hay muchos padres que por cuestiones económicas que deben solventar el hogar tienen que Ujú. trabajar los dos. Entonces, no, digamos, no se dan el tiempo para tratar este aspecto emocional, el preguntar cómo te sientes, cómo te va en el colegio, cuántos amigos tienes. Entonces, se van olvidando esos pequeños detalles que como adolescentes sí es importante. O sea, por ejemplo, algunos papitos tratan de compensar el tiempo que no pasan con ellos a través de ropa, como te explico, los Mm, mejores zapatos, las mejores prendas. Entonces, les tratan de comprar de esa manera, pero a la final el adolescente sabe que siente un vacío y que tal vez se va a poner una vez o dos veces, pero no puede expresar lo que siente. O sea, no se llena ese vacío con los zapatos o con la mejor chaqueta o el mejor pantalón de marca. Otro aspecto también que no se habla es que dentro de las aulas de clases, tanto en la niñez, en la adolescencia, se deja de lado la parte emocional. Ponte, antes, yo que recuerdo en el colegio, como te dije al principio, en determinado colegio sufrí de bullying. Una docente en particular nunca se dio el tiempo de decir, chicas, cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus intereses, sino simplemente se dedicaba a dictar clases. Entonces, siempre hubo la alumna de 10 y nos decía, no, es que ustedes tienen que ser como ella es muy inteligente, ella es capaz de lograr muchas cosas. Entonces, tú estás en una etapa de la adolescencia de inseguridades, de un torbellino de emociones. Aparte, en el contexto familiar estás teniendo, digamos, problemas ya, sí. dificultades. Y aparte, en el contexto educativo, que venga una docente y te diga, eres incompetente, no eres inteligente, eres tonta. Imagínate ese adolescente Y que cómo tu se va a esfuerzo no sentir. vale.
Exactamente. Entonces son aspectos que en realidad ahora sí se debería tomar en cuenta. Ahora que yo soy docente y que tú eres docente y gracias a Dios nos formaron personas humanas en la universidad, entendemos que esos aspectos son más importantes que un 10 o un 9 porque una nota no te define como persona. Tú tal vez no eres buena para matemáticas, pero para ciencias naturales eres pilísimas. Entonces no te hace menos tonto el no poder, por ejemplo, resolver ecuaciones. Exacto. Son aspectos que hay que tomar en cuenta y que los papitos se den el tiempo de conversar con sus hijos, porque ahora yo te digo, estamos en una sociedad tan dañada Muy caótico. que a veces algunos adolescentes encuentran como la solución tratar de quitarse la vida, drogas, alcohol, entonces son salidas erróneas que al final se va a lastimar el adolescente, entonces sí es importante que los papás o la gente más cercana les orienten, les guíen, les motiven constantemente a alcanzar sus sueños y metas. Es que los espacios de calidad son los que ayudan a cualquier persona, o sea, o sea, en cualquier edad, pero ahora, obviamente, ahorita estamos tocando la etapa de la adolescencia, perdón, eh, a sentirse más seguros, a no sentirse solos en un océano, ¿ya? A no sentirse una alberca en medio de porotos, a decir mi hermana, es el ejemplo que siempre me pone ella. Y más que nada recaigo en tiempo de calidad. El ser papás, trabajar, la adultez, aparte en este caso hacerse cargo de otras responsabilidades, puede que familiares, puede de que en este caso sus papás estén delicados de salud y tengan esa responsabilidad y algunas otras cosas más, uno entiende muy bien que no puede estar aplastarse 4 horas todos los días a conversar con sus hijos. Uno entiende muy bien eso, pero sí se les puede brindar de 5 a 20 minutos, decir, mijo, ¿cómo te sientes? No cómo te fue en la escuela y cómo están las notas, sino cómo te sientes. Es algo muy importante el preguntar cómo tú te sientes, porque todas las personas nos sentimos diferentes cada día y cada día enfrentamos algo muy distinto. Entonces, algo muy fuerte, anótenlo, por favor, espacios de calidad con sus adolescentes hasta que lleguen a la adultez y también luego en la adultez, no se olviden. A ver, Duni. Entonces, Duni, te quería preguntar si te recuerdas a qué edad te empezaste a comparar en el ámbito físico. ¿Te recuerdas o no? a los 14 15 años. Como te dije, ya veía esa de las novelas, canciones, actrices, inclusive con mis mismas amigas. Entonces veía que, por ejemplo, la una, como tú mismo decías, era más alta, más robusta, entonces, y yo era también flaquita, en ese tiempo era súper flaquita, entonces de contextura muy delgada. Yo sí decía, yo quiero ser como tú qué haces. Yo también quiero ser atractiva para mis amigos o para tus amigos, porque yo, como te dije desde un principio, yo era una chica muy introvertida, muy tímida. Me costaba muchísimo hacer nuevas amistades, conocer nueva gente. Entonces, yo en ese aspecto sí era selectiva ya, selectiva, por ejemplo, en la parte intelectual y cómo eran como personas, no tanto en la parte física ni en la vestimenta, sino cómo me sentía al lado de esa persona. Entonces, yo en ese aspecto sí era bien selectiva. Como te dije, también en las amistades tenía buenas y malas. Yo sí, en mi adolescencia quise ser como muchísimas actrices, porque en cierta parte odiaba ser yo, odiaba ser Dunia, el no poder expresarme, el no poder decir lo que siento, el no poder relacionarme con gente desconocida. Y ahora que soy adulta, también sí me cuesta, o sea, y no está mal, o sea, yo entendí que no está mal ser sociable ya, o sea, yo en ese aspecto también sí soy selectiva, me siento bien con esta persona me da seguridad, incluso con mis amigas, tengo un grupo pequeño de amigos
coincidimos en algunas cosas, a pesar de que a veces no estoy de acuerdo, no es que vamos a pelear, sino respeto, damos a conocer nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, pero en la adolescencia sí fue muy complicado y yo creo que todos pasamos por esa etapa, el querer ser como Tal persona. Juanita, como Pamelita, en ese aspecto. También tuve la orientación de mami, me guió, me dijo, no, tú eres única, tú eres Dunia, tú no tienes que ser como ella, tú eres tú y así. Y la persona que te quiere te debe aceptar tal y como eres. Hasta ahora tengo grabado eso. Ay, qué lindo consejo. Yo tengo la fea experiencia que yo sí me empecé a comparar desde niña y ya más desde los 10 años, o sea, era todavía una niña, ni siquiera estaba entrando a la adolescencia. En este caso, mi cabello es ondulado y no, yo quería tenerlo liso, así como la cola de caballo, o sea, porque le veía a esa niña que era muy linda, pues en este caso todos los niños eran amigos de ella, hombres y mujeres eran amigas de ella. Ella hacía gimnasia y yo quería hacer gimnasia, ir a natación, pero no habían los recursos económicos, en este caso mi tía no lo tenía. Tampoco no había quien me lleve, quien se haga cargo de mí para llevarme a las clases en el caso de que ya había hablando económicamente. Entonces yo sí me empecé a comparar mucho, o sea, mucho de cómo es, o sea, de cómo es exteriormente y lo que hace para ser sociable. Y en este caso, como te dije al inicio, o sea, a mí ahora generalizan y piensan que yo soy sociable. Y de hecho, mi pareja también dice, tú eres sociable, pero yo nunca me he considerado una persona sociable. Me ha costado mucho entablar conversaciones eh, con personas de mi edad, con personas adultas, en cambio sí, porque de chiquita yo viajaba mucho sola, de aquí para Quito, de Quito para acá, sola porque mi tía no podía venir y viceversa. Entonces siempre iba conversando con personas adultas, me iban, o sea, me preguntaba, o sea, ¿por qué tan chiquita? O sea, ¿qué hacía en el bus sola? Pues, o sea, en un viaje tan largo. Entonces iba conversando, entonces me empapé de muchas historias, tengo un sinfín de series, créeme, en la cabeza, y se me hizo muy fácil conversar. Me contaban sus historias, pero nunca les di ese análisis en la cuestión de tener mejor mi autoestima, sino en la cuestión de siempre superarte, siempre esforzarte, pero no en la cuestión de quererme a mí misma, de decir, eres hermosa tal cual eres, con tus cachetes, con tus ojos grandes, cejona, porque yo era súper cejona, no me gustaba eso de mí, en este caso que yo era muy delgada también, o sea, fui muy delgada, odiaba eso de mí, en este caso que mis piernas eran delgadas, no, yo desearía tener las piernas más gruesas. Y aquí va la pregunta, era de si tú alguna vez pensaste en hacer ejercicio por cambiar físicamente para ser aceptada en la etapa de la adolescencia. A mí me pasó muchísimo esa idea. O sea, te cuento antes que me respondas, me pasó muchísimo esa idea porque yo veía pues mucho de que en la Rosa de Guadalupe, de que hacía ejercicio, de que mejoraba su alimentación, algo por el estilo, y pues obviamente en este caso cambiaba su look, algo por el estilo, y era ya aceptada, era una persona nueva, los tratos obviamente cambiaban hacia ella. Y yo quería hacer eso, pero no pasaba. Yo realmente el ejercicio conmigo no iba. Siempre me gustó como que sí hacer deporte, pero por disfrutar. Por ejemplo, jugar fútbol con mis compañeras, yo jugaba, pero por el disfrutar, no tanto el de, ay, voy a cambiar físicamente. Nunca me llamó la atención los gimnasios. Siempre tuve la idea de ir a gimnasios, pero por cambiar físicamente, no por mi salud, o sea, no por algo mío. Y pues en este caso mi hermana ya se fue para Estados Unidos legalmente dando gracias, por si acaso, calma pueblo, pueblo. Y no vi en esos espacios con quién conversar, o sea, mi familia era como un rombo, o sea, todas las figuras geométricas, o sea, todos por su lado,
y no había esa conversación que yo sí necesitaba y hubiera querido justamente en la adolescencia. Y me alegro muchísimo que tu mami se haya sentado y te haya dicho, tú eres única, eh, y la persona que realmente, o sea, te valore, pues te va a aceptar, pero lo primero es que tú te valores, que tú te aceptes tal cual eres. Y esos procesos a cada persona le toma distintos tiempos. Hay a veces que incluso, o sea, ya te aceptaste y luego otra vez, no, no me gusta. O sea, es como que un día amaneces y dices, no me quiero, o sea, o sea, mis ojos amanecieron hinchados, estás fea. Pero luego ya te pasa unas 2, 3 horas, ay no, estás bonita, estabas exagerando en la mañana, dormiste mal, dormiste destapada. Ahora sí, dime, Duni, Como dime, dicen, estás hormonal. algo así, pero eso solo entre nosotros. Ahora sí, Claro, dime, solo las mujeres entendemos. ahora sí, dime, Duni. A ver, perdón, ¿hiciste o no ejercicio por ser aceptada? ¿O pensaste? Sí pensé en hacer ejercicio porque como te comenté, yo era de contextura muy delgada, entonces decía, no, estoy hecha un palo, o sea, estoy hecho un palo, entonces yo me veía al espejo y yo digo, desde muy pequeña, yo misma me lastimé porque me veía al espejo y decía, no, tú eres fea, tú no tienes chichis, tú eres plana. Yo también en ese tiempo era, me acuerdo, churudita, entonces decía, no, yo tengo que plancharme el cabello. Yo quería ser más atractiva, pero no para los demás, sino para sentirme yo bien. O sea, decía, no, Oye, es que yo no me siento bien conmigo mismo. O sea, es que el cambio de la niñez a la adolescencia sí es muy para fuerte. mí sí fue muy complicado. Yo sentía es que no soy la misma, algo pasó, me sentía insegura, decía, no, yo no, incluso llegué a decir, yo no quiero este cuerpo, o sea, yo no quiero. Como te decía, yo tenía ese complejo de mi nariz, entonces decía, no, mire, esa nariz está horrible, de perfil está horrible, no me quería tomar ni fotos. Decía, nadie me va a querer, si ni yo mismo me quiero, nadie me va a querer. Entonces, fui muy pequeña y yo misma me lastimaba y a la larga sí trajo sus consecuencias, te digo, sí trajo sus consecuencias y esos son aspectos que yo nunca le comenté a mi mami, o sea, nunca le dije a mi mami, mami, me siento así y yo ahora te estoy diciendo a ti, bueno, a todos que me están viendo, o sea, Señora mami de Dulce, fue, siéntese y escúcheme. fue una etapa muy difícil que yo sé que o sea, mis papás sentían y me decían, pero dime qué te pasa, Dunia, por qué piensas Es así o por qué te difícil. estás comportando? Y yo no hablaba, o sea, yo no hablaba y mis papás se sentían impotentes y decía, pero ¿por qué te sientes así? ¿Qué pasó? ¿Alguien te lastimó? Decía, no, o sea, me siento rara, siento que no encajaba en este mundo, o sea, sentía que todo el mundo estaba en mi contra. Entonces, yo sí quería cambiar para yo sentirme bien. Quería ser como las chicas que veía en la televisión, que como tú dices, se les veía muy felices porque brillaban, tenían su lindo cabello, su lindo cuerpo. Yo quería engordar, o sea, yo quería engordar para no sentirme así. Yo también fui Es, de eso, de esa idea, de ese plan, de que me sentía totalmente delgada. Incluso a mí me decían huesitos. Bueno, yo tuve un sinfín de apodos, pero el que más me pues, chocaba era el que me digan huesitos. Era porque, bueno, yo también tuve un conflicto muy fuerte con la comida. Yo me desquitaba con la comida al escuchar y atravesar los problemas que tenían mi familia, o sea, yo los tomaba como eran míos, o sea, yo me cargaba el costal como que yo hubiera dicho, vayan a hacer tal cosa, y pues tampoco se sentaban a decir, y pues uno que dice, está bien, pero nunca se sentaron a decir, mira, esto está pasando, tú no tienes nada que ver aquí, tú disfruta tu niñez, y todo ese tipo de cosas que obviamente dice, o sea, los adultos pueden pensar, ay, de eso te estás quejando, por eso, o sea, te dejas de alimentar. O sea, para ellos pueden pensar que es algo muy simple, muy superficial, pero para nosotros es algo muy impactante, porque son en las personas, en este caso, cuando uno es niño, en los adultos
se ve su refugio, su lugar seguro, su lugar de confianza. Y si ese lugar de confianza se está destruyendo, hay peleas, hay conflictos, hay chismes, hay mentiras, hay tanta cosa, pues de ley vas a buscar una forma de, en este caso, de huir o de desquitarte ese estrés, esa emoción fuerte que tú estás sintiendo, que, por lo que estás presenciando. Y a mí me pasó eso con la comida, entonces por eso sí tuve mucho eh, desbalances a nivel alimenticio. Y pues sí, sí me perjudicó mucho porque yo era muy delgada, a veces ya subía y otra vez bajaba y nunca lo hablé, ya lo llegué al fin, lo exterioricé, me perdoné a mí misma eh, en terapia y en este caso también con mi madrina, que también pues, es psicóloga. Y incluso igual, ahorita mi niña si escucha, pues obviamente se va a enterar. Mi mami, bueno, no es muy amante de las redes sociales, de los videos, pero como le voy a compartir el video, mami, no se preocupe, ya pasó. Ya pasó, todo está perdonado, pero para las mamis que ahora tienen adolescentes, conversen mucho porque sí veo que eso se sigue repitiendo el patrón y es muy doloroso. Obviamente yo puedo conversar con ella, pero lo que yo converse con ella le va a ayudar en un momento, no va a ayudar tanto como realmente que se arregle en casa. Ya que es de paso a paso, obviamente no es de la noche a la mañana, o sea, nada es de la noche a la mañana. Un hijo no nace de la noche a la mañana, lleva su tiempo, entonces es lo mismo en este tipo de situaciones. Entonces, es en una parte y lo segundo es ahí está como que tipos de apodos para ponernos. Y yo creo que los apodos referentes a nuestro físico, sí deberían, o sea, primero preguntarle, decir, oye, ¿te molesta o estás bien? Creo que deberíamos llegar a ese punto ya. Creo que no está mal el poner apodos porque uno se pone apodos por cariño. Estoy segura que me lo pusieron por cariño, no por hacernos sentir mal, obviamente. Eh, pero para mí, vuelta, si yo lo tuve una connotación negativa, así era como que miércoles, me dicen siempre huesitos y ya no sé qué hacer para engordar Que no y me digan así. sí, exacto. Y lo peor es de que no tenía, o sea, cómo decirlo en la casa, porque en la casa era como que tenía muchos problemas más y esto era como que una tontera para ellos, poniéndolo en un plano así. Así que anótenlo. Duni, hablando ahorita ya de la apariencia física, ¿te recuerdas la primera vez que te salió espinillas? ¿Cuál fue tu reacción? Es así que, A ver, a mí me empezaron a salir espinillas a los 11 o 12 años de edad porque ahí comencé mi periodo menstrual. Empecé ya. muy guaguita, incluso yo estaba en séptimo. Entonces, tú sabes que la primera menstruación trae muchos cambios hormonales. Entonces, por suerte a mí no me salía en el rostro, en la cara, pero sí en la espalda. Entonces, tenía muchísimos y a mí me daba vergüenza ponerme blusas descotadas. Decía, no, si me ven los granitos, no van a querer juntarse conmigo, me van a poner apodos. O sea, yo tengo, en mi familia me dicen negrita de apodo, pero por ejemplo, gente extraña, a mí me molesta muchísimo que me pongan apodos, no me gusta. O sea, a mí me llaman Duni, Dunia, ay, pero apodos de gente extraña, la verdad, no. Entonces, las terribles espinillas, sí, también fue un conflicto ahí. No me gustaba ponerme vestidos. Yo le decía a mi mamá, no quiero vestidos, pero ¿por qué, Dunia? No, es que tengo muchos granitos y me van a ver. Entonces, yo me ahogaba en un vaso de agua. Uno que otro me salía en la cara. Recuerdo que cuando ya era adolescente ya tenía mi primer enamorado. Entonces me salía una pequeña espinilla por aquí. Ya teníamos la cita de vernos, no sé, tal vez un viernes en la tarde, y yo veía mi espinilla, le cancelaba. No, no puedo, no puedo porque estoy enferma, ponía cualquier excusa porque decía, si me ve con la espinilla, le va a dar asco y ya no va a querer hablar conmigo. Entonces, fueron aspectos, o sea, como yo, como te dije, me ahogaba en un vaso de agua. Ay, no te creo, Duni, me muero.
Bueno, a mí el acné me empezó a salir igual cuando llegó mi primer periodo, que fue a los 11 10 años. A mí me llegó igual súper jovencita, llamémoslo así, casi la niñez. Es otra etapa que no quería ser yo adolescente. Eso era lo que detestaba de ser adolescente en este caso. Eh, y lo más duro para mí era que cuando o sea, yo me estresaba, en este caso estaba muy triste, muy enojada por lo que estaba pasando, era como que mis espinillas iban creciendo, así como que había el hijo, el papá, la mamá y los abuelitos, así por poco, toda la familia ahí unida. E igual, habían comentarios de mis primas de que no, que estás fea, que te van a decir, eso está como un volcán, que, o sea, lo peor, o sea, yo ya me sentía en sí insegura por tanta cosa, me sentía muy molesta por lo que estaba pasando a nivel familiar, y encima que me digan eso para mí era un dolor súper fuerte. eh, Dando gracias, no fue tan fuerte como el que vivió mi compañera. Yo no quiero saber los procesos de perdón que ella tuvo que pasar porque realmente a ella sí le hicieron mucho bullying porque tenía demasiado acné. O sea, igual era una niña, tenía 10 11 años, o sea, y el rostro era totalmente de acné. Eh, y bueno, como que se calmó más o menos en la adolescencia, una que otra. Yo no cancelaba, yo sí salía. Yo sí salía, o sea, me sentía súper insegura y todo, pero como a mí siempre me han hecho como que reír y así, yo conversaba de cualquier cosa, como que ya se me pasaba, pero cuando me decían, mire, ese bonito que tienes aquí, hijo de madre, me daba un enojo, o sea, me daba un enojo, una frustración, pero yo era así como que mejor ríete, cambia de tema, Natalie, algo así, recuérdate del colegio y pum. Pero ahora, por ejemplo, que estoy ya en etapa adulta, me volvió a salir, ahorita no creo que se note mucho, tengo como más o menos manchitas del acné. Me salió muy fuerte porque estoy con esto del ovario poliquístico, que es algo, Por oye, ya, dos, yo también estoy con la misma. ya, otro podcast, ya vamos por cuatro. Eso también, eso, o sea, es algo muy de mujeres que, por ejemplo, no lo conversamos, ¿ya? Y que me digan, ay, te ves mal. Por ejemplo, en este caso, yo sé que no o sea, creo que las personas no tienen la intención de hacerte sentir mal, pero es también cómo te lo dicen. Y es como Exacto. que, ay, ¿qué te pasó? Y que ni sé qué, y por qué no te pones tal cosa. O sea, uno ya sabe que está con espinillas. O sea, señora, o sea, sí, dando gracias, tenemos nuestros hermosos ojos, tenemos un espejo, nos podemos ver, sabemos que estamos con el acné, no nos gusta. Si pudiéramos en la mañana solo tocarnos y desaparecer, pues lo hiciéramos. Lo que sí podríamos preguntar, o sea, en este caso, tener el tacto de preguntar, oye, ¿cómo te sientes? En este caso que estás tomando, tal vez aconsejarnos qué dermatólogo o en este caso qué ginecólogo podríamos irnos a hacer entender fuera buenísimo. Este tipo de problemas que hoy en día enfrentamos las mujeres a nivel hormonal, años atrás no lo vivían nuestras abuelitas, ni idea qué será eso. Obviamente son problemas que vamos enfrentando, en este caso al medio en que estamos, obviamente influye mucho, influye estrés, influye alimentación, un sinfín de cosas. Y en cada cuerpo responde muy distinto. Por ejemplo, en mi cuerpo eh, saldrá únicamente en el rostro. Hay mujeres que sale totalmente en el pecho o en la espalda y obviamente hay que acudir a un profesional, pero el hecho de que podamos conversar y tener esa empatía de decir, oye, ¿cómo te sientes? Yo te comprendo, se siente muy frustrante, pues ayuda mucho en vez de decir, "Ah, ¿qué te pasó? No, ponte tal cosa, no, ¿qué te van a decir en el trabajo? No, por ejemplo, en este caso yo trabajo en local, en este caso en ventas. No, ¿qué te van a decir los clientes? Imagínate con ese rostro. Y uno es como que, o sea, ya tengo el peso o sea, de mis responsabilidades y aparte que me digan eso, pues sí, duele mucho y no es únicamente, o sea, a mí, o sea, es a
a todas las mujeres, estamos hablando netamente de belleza, en este caso femenina, eh, porque obviamente somos femeninas, somos mujeres, no estamos en el cuerpo de un hombre, tendríamos que traer a chicos aquí para, en este caso, compartir con... Preguntarles. Exacto. Eh, pero sucede mucho el únicamente dar un pensamiento de una forma muy alarmante y no el preguntar cómo te sientes. O sea, cambiar esa forma de preguntar o sea, quieres saber obviamente qué te está pasando, pero hay formas de preguntar. Y eso también pasa mucho en la cuestión física. Ya, si una persona está delgada, si está subiendo de peso, la persona ya lo sabe. O sea, uno no es Ujú. tonto, uno no es tonto, ya lo sabe.